Todos. Quiero invitarles, por favor, que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, por favor, capítulo 2. Y vamos a darle lectura, por favor, del versículo 27 al versículo 33. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le elegí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. En esta mañana yo quiero que reflexionemos un poco acerca del privilegio que Dios nos ha dado de servirle, el privilegio que Dios nos ha dado al ser sus siervos. Ese privilegio nosotros podemos verlo cuando otras personas deciden servir al Señor, porque somos modelos para ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez algún joven que nos dice: ¿sabes qué? Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Yo quiero en algún momento servir al Señor así como sirves tú. O quizás hemos escuchado alguna vez al padre o a la madre de alguno de estos jóvenes y nos dicen: ¿sabes qué? Tú eres modelo para mi hijo. Yo te pongo a ti como ejemplo. Y podemos decir: ¡wow! ¡Qué padre!, ¿no? Nos sentimos orgullosos y todo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida está llena de pecado? ¿Realmente nos sentimos orgullosos cuando nos dicen: mi hijo te tiene a ti como modelo? Y quizás por dentro decimos: híjole, mejor que no me tome de modelo. Qué difícil es esto. Cuando un siervo de Dios comete un pecado o comete pecado, podemos ser el más terrible ejemplo para ese joven o para esos hermanos. Y quizás pudiéramos llegar nosotros a ser causa de que ellos menosprecien al Señor. Estos versículos que acabamos de leer en cuanto al caso del sacerdote Elí y sus hijos, ellos serán causa del menosprecio hacia Dios. Nosotros vemos en estos versículos cómo Dios tiene que confrontar al profeta, al sacerdote Elí, exhibiendo el pecado que sus hijos habían cometido y la tolerancia que él había tenido a esto. En esta mañana yo quiero que hablemos acerca de dos cosas: la confrontación y la condenación cuando Dios descubre nuestro pecado. La confrontación es aquella en la cual se ponen dos personas frente a frente. Empiezan a cotejar los acuerdos que tuvieron. La confrontación es aquella que viene de parte de Dios para recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Vemos en los primeros versículos cómo a Elí Dios le dice: yo me manifesté claramente a ti. Yo me manifesté claramente en Egipto. El Señor le recuerda a Elí de dónde lo sacó.
¿De dónde sacó al pueblo de Israel? Y es algo que tú y yo deberíamos de recordar siempre. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Qué sería de nosotros, como dice el canto, si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos en este momento de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? El Señor nos libertó. El Señor nos apartó. El Señor nos hizo santos para Él. Él nos hizo su heredad. El Señor nos confronta también para recordarnos lo que Él hace a través de nosotros. No nada más cómo Él se manifiesta a nuestra vida o cómo se ha manifestado a nosotros, sino lo que Él hace a través de nosotros. En el versículo 28 dice, yo te escogí por sacerdote, yo te escogí para que ofrecieras sacrificios, yo los escogí a ustedes, a Elí y a sus hijos. Los eligió para esto, para que estuvieran como quienes ofrecieran los sacrificios para que los pecados de ellos fueran quitados, fueran cubiertos. Cuando vemos la historia de cómo Dios eligió a la tribu de Elí, vemos cómo Dios los eligió para que ellos fueran suyos, Dios fuera su heredad. Ellos iban a estar como intercesores entre Dios y el hombre. Y lo que estaban haciendo estos jóvenes, estos hijos de Elí, en lugar de ser esos intercesores, estaban siendo causa de tropiezo del pueblo de Israel. En lugar de que el pueblo viniera con gusto, viniera con el deseo de ofrecer sus sacrificios al Señor, ellos sentían ese menosprecio al ver cómo los hijos de Elí tomaban lo que no les correspondía. Dios los había elegido como sus siervos, como sus servidores. Dios los había elegido para que ellos estuvieran de forma permanente sirviendo en la casa de Dios. ¿Y sabes qué? Que cuando Dios nos elige a ti y a mí, lo hace para que seamos para siempre sus siervos. Para siempre sus siervos. Él no solamente espera un tiempo de nuestra vida que le sirvamos cuando tengamos más fuerzas o más ánimo, más entusiasmo, sino para que desde el momento en que Él nos llamó hasta que estemos en su presencia, sigamos sirviéndole a Él perpetuamente. ¿Nosotros somos causa de menosprecio o somos causa de que otros hermanos tomen el deseo y el reto de servir al Señor completamente? Cuando Dios nos confronta, aparte de recordarnos lo que Él hace por nosotros, de recordarnos lo que Él está haciendo a través de nosotros, también Él nos recuerda las órdenes que Él nos ha dado. A Elí le dice, yo los he ofrecido para que ustedes, yo los he elegido para que ustedes ofrezcan sacrificios y las ofrendas que trae mi pueblo. Pero qué terrible es ver lo que dice el versículo 17. Dice que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de Jehová. Era muy grande delante del Señor. Porque el pueblo de Israel menospreciaba los sacrificios de Jehová. No nada más era el hecho de que el pueblo trajera sus sacrificios y ellos tomaran lo que no les correspondía, sino aparte de esto, estos hombres se relacionaban con las mujeres que servían en el templo. El pecado de ellos, Dios se lo estaba recordando al padre de estos jóvenes. Y les decía, ellos han actuado en desobediencia. Ellos han quebrantado los sacrificios que yo quiero que ellos me ofrezcan. Ellos han deshonrado. Ellos han tomado desventaja. Cuando Dios nos confronta a cada uno de nosotros con nuestro pecado, es para que nosotros nos examinemos. ¿Cómo estamos haciendo nuestro servicio delante del Señor? ¿Estamos siendo desobedientes? ¿Estamos deshonrando la tarea que Dios nos ha dado? ¿O estamos actuando en desventaja y permitiendo que el pueblo de Dios se aleje cada vez más y más del Señor?
No nada más Dios confronta. Vemos en estos versículos finales del 31 al 33, cómo Dios también hace un veredicto, condena el actuar de estos hombres. La condenación es declarar al malhechor culpable. Y esta condenación trae consigo castigo. Pero también la condenación, cuando nosotros la vemos a los ojos de Dios, impide los planes que Dios tiene para tu vida. Los planes que Dios tiene para nuestra vida. Dice el versículo 31, he aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano de tu casa. Está diciéndole, voy a cortar los planes, el pacto que yo hice con Abraham, de que ellos serían mis sacerdotes perpetuamente. Voy a cortarlo. La condenación no nada más es para tu vida. La condenación también viene para la vida de la familia, para el ministerio y para la congregación. Qué triste es cuando nosotros nos enteramos que algún siervo de Dios ha caído en pecado. Qué triste es ver que su familia se ha desintegrado. Qué triste es el saber que la iglesia, que algunos congregantes ya no quieren saber nada del Señor por causa del pecado de ese siervo de Dios. Qué terrible es. Fíjate lo que dicen los versículos 32 y 33. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Qué terrible es ver que una familia entera cae en un estado de inutilidad. Hasta aquí vemos, en este punto, cómo Dios ha tomado la decisión de terminar con el ministerio sacerdotal de Elí y de sus hijos. Sus hijos están a punto de morir. Dios les dice, ellos van a morir en una edad en la cual ya no van a poder seguir adelante. Sus hijos van a estar muertos y él está a punto de morir. Más adelante, en Salmos 109, versículos 7 al 10, David dice estas palabras: que resulte culpable al ser juzgado y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas. Algunos comentaristas dicen que en el espacio de 50 años no se observa nuevamente el ministerio sacerdotal arónico. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos ver cómo la misericordia de Dios es tan grande. Cuando nosotros caemos en pecado, Dios nos confronta y nos dice, esto puede ocurrir. Pero ¿sabes qué? Dios nos previene y nos dice la palabra del Señor: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Dios nos confronta, no solamente es para condenarnos, es para mostrarnos su misericordia. Es para mostrarnos su misericordia. Es para que Dios nos dé la oportunidad de que tú y yo podamos arrepentirnos. La misericordia de Dios y el arrepentimiento son la llave para la restauración. Dios siempre está buscando que el hombre vaya hacia Él para ser levantado de su condición de pecado. Él se complace en dar oportunidades al pecador. La casa de Elí fue destruida por su pecado y lo que habían provocado en el corazón del pueblo de Dios. Después de algunos años, más adelante, en el segundo libro a los Reyes, se escucha nuevamente el nombre de un descendiente del sacerdote Elí, Ahías.
nuevamente Dios restauró ese ministerio sacerdotal. El ejemplo de la misericordia de Dios sobre sus siervos debería ser el ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. Que cuando alguien vea que nosotros cometemos pecado, vea que también nosotros vamos a los pies del Señor a pedirle perdón y nuevamente ser restaurados, nuevamente seguir adelante. Entonces sí podríamos decir, síganme, vean. La misericordia de Dios está para cada uno de nosotros cuando caemos en pecado. Y nosotros no estamos exentos de esto. Alguna ocasión, alguna persona me decía, vengo contigo porque sé que en este lugar está, que es un lugar donde no hay pecado, están en santidad. Y quizás podemos reírnos, pero ¿sabes qué? No es cierto. Nosotros también pecamos. Y a veces, ¿sabes qué? Eso es menosprecio para otras personas. Y no esperemos los de afuera o nuestras congregaciones, entre nosotros mismos. En esta mañana el Señor quiere que nosotros nuevamente vayamos a Él y le digamos, Señor, perdónanos. No acortes tu mano de nosotros. Danos una nueva oportunidad, que tu misericordia se extienda para nosotros nuevamente y podamos ser los siervos y las siervas las cuales tú llamaste para tu servicio. Que nosotros honremos lo que tú nos has dado. Dios les bendiga.